tal? Ya. Vamos para lo siguiente, paso asistencia. Listo. Va lo siguiente, Aguirre. Aguirre. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Almeida. Amaro. Presente, profesor. Presente, profesor. Ampuero. Presente, Aquino. profesor Ampuero. Aquino García, Alexander, Linda. Presente, profesor. Ok. Aquino Guamán, Aquino Ramírez. Aquino Presente, Ramírez, profesor. presente, profesor. Aquino Ramírez. Armas. Aquino Ramírez, presente, profesor. Correcto, correcto. Armas presente, profesor, buenas tardes. Armas, Berto. Presente, Cabrera. Armas, profesor, buenas tardes. Cabrera. Presente, profesor. Calderón. Presente, profesor Calderón. Bien. Cayuchi. Presente, profesor Cayuchi. Calvay. Presente, profesor. Ya. Capulian. Presente, profesor. Chávez López. Presente, profesor. Chumbe. Presente, profesor. Córdoba Alberca. Córdoba Capitán. Presente, profesor. Córdoba Camizán, presente. Correa Chero. Presente, profesor. Cosme. Doctor, buenas tardes. Presente. Cruzado Espinosa. Cruzado Reina. Cueva. Cruzado Espinosa, presente, profesor. Cueva, presente, profesor. Buenas tardes. Cueva, presente, profesor. Correcto. De la Cruz. Buenas noches, presente. Díaz Sáquer, Quispe, presente, profesor. Presente, profesor. Don Ramírez. Presente, Dongo, profesor. Encalada, Escalante, Farfán. Escalante, presente, profesor. Farfán, presente, profesor. Flores Cayetano, Presente, Bustamante. profesor. Flores. Presente, profesor Bustamante, presente. González Osco, González Presente, Tampoco, profesor González Osco. Presente, profesor González Tarpoco. José Presente, Valenzuela, profesor, buenas tardes. Heraldes, Presente, Hurtado, profesor. Infante, Presente, profesor. Jauregui, Lima, Llerena, profesor. Lima, presente. Llerena, presente. Lozano, Presente, profesor. Luciano, Pamari Presente, Cruz, profesor Luciano. Presente, profesor. Mamani Cruz Tania, presente. Mendoza Corso, Mogollón Suárez, Mogollón, presente. Mendoza Corso, no está. Presente, profesor. Mendoza Corso. Munive, Presente, profesor. Palomino, Munive, Palomino Chanco, Presente, Munive, profesor. correcto. Presente, profesor. Quispe Palomino. Alcedo, Quispe Alcedo, Profesor. Ramírez Lino, Presente, profesor. Ramos Poma, Presente, profesor. Ricapa, Presente, profesor. Buenas tardes. Rodríguez, Rojas Leibar, Presente, profesor. Romero Cuenca, Presente, profesor. Buenas tardes. Ruiz Tocto, Presente, profesor. Salas Zúñiga, Cigüeñas, Presente, profesor. Silvera, Presente, profesor. Buenas noches. Solano, Presente, profesor, buenas Solís, tardes. Sosa,
Presente, profesor Solís. Buenas tardes. Presente, profesor. Tirabanti, Presente, profesor. Buenas tardes. Torres Zurita, Presente, profesor. Vázquez Ruiz, Presente, profesor. Buenas noches. Vía Barreal, Itusaka, Otra cosita. Itusaka, Gracias, amor. control el micro, Itusaka, Zúñiga, Trucios. Presente, profesor. Ok, Buenas tardes. ya llamé a todos. En este aula son 69 integrantes, ¿correcto? A todos los que se le ha llamado son los que corresponden a este grupo y están, como se dice, matriculados y activos, ¿correcto? Ok. Guardamos silencio. Profesor, buenas tardes. Dígame. Profesor, mi internet está fallando, creo, o no me has llamado. Mi apellido es Berto. Apellido Berto. Sí, profesor. Berto Yamela. Sí, profesor. Sí, todo correcto. Ya, profesor, mi internet está un poquito lento. Gracias, profesor. Ya, ese es otro tema, ¿ya? Sí, dígame. A ver, los alumnos que no tienen asistencia ahorita, puede llamar ya, solo lo que no tienen. Va lo siguiente. Rodríguez, no figura, presente. Itusaka, Michelle, Dani, no figura. Son los dos únicos nomás. Lo demás está con su asistencia normal. ¿Correcto? Listo. Cerramos, guardamos, grabamos. Todo bien. Ok. Vamos por lo siguiente. Antes de presentar, correcto, la clase, presentamos. La próxima semana tenemos práctica de laboratorio según el calendario que me ha enviado el señor coordinador. Bien, le hago recordar para todos, el delegado o delegada del grupo de hoy día, el M8, ¿no? Ustedes son el M8. Martes, ¿se observa la imagen? ¿Bien? ¿Para todos? Sí. Correcto, ya. La fecha 5 de septiembre es el próximo martes, ¿de acuerdo? La práctica inicia a las 5 con una clase de recordar un poco lo que es cálculos y sobre todo la parte de reacciones, salvo que no estén de acuerdo, se suspende nomás esta clase y se prosigue con la práctica nada más. ¿Correcto? Entonces, el delegado o delegada, ¿quién es? Profesor, buenas noches. Soy yo. Bien, entonces vamos a las 5, un solo grupo nada más, ¿no? Puede llegar tarde, es comprensible porque sale de trabajar, bienvenido sea, nunca cierro la puerta. Y obviamente, trabajo es trabajo, todo termina a las 10 de la noche, ¿correcto? Puede llegar tarde, pero llega. Y obviamente, solo tiene nota aprobatoria el alumno que asiste a práctica y se duplica con trabajo académico.
El alumno que no viene, hagamos que no existe su nota es cero automático. ¿Correcto? Entonces, puede llegar tarde, pero llega. ¿Correcto? Al final siempre hay una evaluación. Y esa evaluación tiene que ser presencial, en laboratorio. Ahí está la fecha, martes 5 de septiembre a las 5 en punto. Claro, obviamente puede demorarse un tiempo. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, si hubiera una sugerencia, sería bueno para escucharlo, si no hay que empezamos a trabajar nada más. ¿Correcto, señora delegada? ¿Todo bien? Profesor, una consulta. ¿Todos va a ser en un mismo grupo o se va a dividir en dos grupos? Pues lo normal de dos grupos, pero la clase solamente de la que les ofrecí sería solamente comenzando nada más. Y al que no está presente, no está presente. No me voy a molestar por él, porque no lo voy a volver a repetir. Ya sigo con los dos grupos nada más, cada grupo en su hora. Si son dos grupos, sería el beneficiado, sería el primer grupo. ¿De acuerdo? Ya, Entonces, profesor. ya el segundo grupo ya asume su responsabilidad. Ya, nada más. Es todo lo que le puedo ofrecer. ¿Correcto? Ya, Es voluntad del alumno. Si quiere aprobar el curso, más directo lo puedo hacer, tendrá que tomarlo con responsabilidad. Si no, se vuelve a matricular el 2024 en el primer ciclo, nuevamente el curso. Así de sencillo nomás. ¿Ya? Entonces, que quiera probar, toma conciencia. Este curso no es de juego. ¿Ya? Yo no veo la nota, por si acaso. Y claro, lo estoy diciendo y bien grabado queda ahí en el video. Dice que aprueba el que merece. Los exámenes serán presenciales, en 3 grupos. Entonces, cada uno asume su responsabilidad. Perfecto. Entonces, sobre lo que ya se ha dicho, yo ya no vuelvo a repetir. Yo solamente escucho y prosigo nada más la evaluación. Y el delegado o delegada es quien va a representar y quien va a comunicar. Todos tienen acceso a esta información que estoy presentando por segunda vez consecutiva. 5 de septiembre. Ahora, para la próxima semana, traer cada alumno un frasco de plástico marrón tipo agua oxigenada, creo que vale un sol, creo, ¿no? De una capacidad de 100 mililitros para poder preparar soluciones que vamos a preparar la próxima semana. Entonces, cada alumno trae y a la hora de preparar, obviamente, va a tener su nota calificativa, ¿correcto? En base a lo que se va a hacer hoy día, se va a aplicar la próxima semana. Perfecto. Entonces, quedando todo claro, no habiendo más preguntas, paso a la clase que corresponde hoy día. Si hubiera una pregunta, es el momento. Si no, ahí queda sellado. Ya no hay nada más que pensar. ¿Sí? ¿Le escucho? Díaz. Profesor, buenas noches. Profesor, no lo logré escuchar muy bien sobre los materiales que se va a llevar para el laboratorio. Solamente un frasco de plástico marrón de una capacidad de 100 mililitros que cuesta un sol, creo. Correcto. Nada más, porque han comprado equipos, hay balanzas, correcto. Entonces, más tarde le voy a hacer el listado que debe la señorita delegada tener para poder solicitar a la señorita de laboratorio para que nos asista esos materiales en el laboratorio que no corresponde. En este caso no corresponde laboratorio 3, debe ser el tercer piso. Perfecto. Entonces, ese es lo que viene. Nota, el alumno solo se pone su nota. Nada más. ¿Correcto? Si hubiera algo más, si no, ya ahí quedamos. Seguimos con la clase. Bien. Estamos terminados. Pasamos a la clase. Bien, pasamos a lo que es herramientas de análisis químico cuantitativo. Las herramientas básicas en este tipo de curso, primeramente son los cálculos. Y a veces los cálculos de la misma molécula salen diversos datos que son gravitantes para una evaluación, para un análisis, y nosotros tenemos que plantearlo de inicio, ¿sí?
Si nosotros quisiéramos analizar un medicamento, una tableta que tiene una concentración, por decir, una aspirina, que no conocido, que es un ácido acetilsalicílico que tiene 500 miligramos, entre comillas, correcto, nosotros tenemos que demostrar con técnica en el laboratorio, ¿de acuerdo? En el laboratorio, lo que realmente tiene como concentración. Si dice 500 miligramos, tiene que tener 500 miligramos, aunque la farmacopea contempla un aproximado de un 10% de variación, por ejemplo. Puede ser hasta un 90% que tenga principios activos, y la diferencia puede ser la presencia de excipientes. Los excipientes son sustancias que no tienen actividad farmacológica, no tienen actividad química, pero que son necesarios para estructurar la presentación de una forma farmacéutica, que en este caso sería sólida de administración oral. ¿Correcto? Entonces, nosotros tenemos aquí, en este famoso análisis, ¿de acuerdo? Presentamos la química analítica en todas sus dimensiones. La famosa metrología, que tiene que ver con las medidas. En este caso sería lo pesado, ¿no? Si yo te digo correctamente 100 gramos de agua, ¿estaría bien dicho? Claro que sí, el agua, si bien es cierto, es líquido, es un solvente, se debe pesar tanto en la unidad peso como en la unidad volumen. Puede ser 100 mililitros de agua, puede ser 100 gramos de agua. Claro, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, pero a su vez nosotros podemos trabajar en diversas unidades. Podemos trabajar en unidades inglesas, unidades americanas, que son problemas que vamos a plantear la próxima semana. ¿Ya? En la señorita delegada que está en curso, si pudiera llevar plumones, yo voy a llevar los míos, pero este tipo de problemas se consumen rápido los plumones, entonces necesitamos un poquito de refuerzo por acá. En todo problema, en todo análisis laboratorio, siempre tenemos que tener obviamente un resultado que estamos dando aquí. Los resultados pueden ser dentro de un rango permisible, como también puede ser, por ejemplo, que la muestra que estamos analizando se encuentra deteriorada. Recordemos que la humedad es un factor determinante. Ahora, hay sustancias que son fotosensibles también, por si acaso, ¿verdad? Son fotosensibles. Quiere decir, por ejemplo, las vitaminas, la vitamina D, el mismo peróxido de hidrógeno, que es la oxigenada, es la razón por la cual viene un frasco marrón ámbar para evitar, obviamente, el deterioro de la luz, ¿de acuerdo? Entonces, son sustancias que rápidamente se destruyen. Ahora, para todo análisis, nosotros debemos definir el problema de la muestra. El analito viene a ser la muestra. Si yo tengo una tableta, yo quiero demostrar el porcentaje de pureza. Si tengo una sustancia no determinada, tengo que demostrar mediante pH, indicadores, que es un análisis cualitativo, ¿no? Si es un pH del rango entre 9 y 10, quiere decir que es un pH básico. Puedo trabajar con fenolftaleína, que es el indicador cualitativo el más rápido, como también con el potenciómetro, ¿no? Que es un instrumento de laboratorio que me da un valor exacto, un valor cuantitativo. Ahora, tomar la muestra, no puedo adicionar cualquier cantidad. Si yo quiero preparar una solución de hidróxido de sodio que tenga una normalidad de 0.1 y a un volumen de 100 mililitros, tiene que haber un cálculo que es muy simple. ¿Para qué? Para que me otorgue el soluto o la sustancia con la que quiero trabajar, porque me está pidiendo exactamente que prepare una solución totalmente de acuerdo a la forma de exigencia para un análisis. Si yo preparo una solución o un reactivo, obviamente es para poder analizar una tableta, para analizar una muestra, por ejemplo, el volumen de un jarabe, ¿correcto? La cantidad de nitrato de plata que puede tener una presentación. Entonces, toda sustancia que se presenta tiene que tener necesariamente
un objetivo, y el objetivo es un análisis. Y eso lo vamos a ver en el laboratorio. Por eso se le está pidiendo a cada alumno un frasco para que aprenda a preparar. No tener miedo a la práctica. La práctica es muy didáctica. Porque sí, obviamente comprendo por su trabajo, puede llegar tarde, pero tiene que hacerlo. Para eso tenemos espacio hasta las 10 de la noche. ¿Ya? Yo las notas pongo a las 10 de la noche todavía. 9:30 te ponen las notas. A esa hora paso asistencia. Correcto. Entonces, para ello, la muestra es importante. La transformación se refiere, primeramente, si los reactivos o lo que voy a trabajar van a ser estables, o también se puede destruir. Puede ser higroscópico, que capta humedad del ambiente, o también se puede considerar que es una sustancia fotosensible. Fotosensible. La medida o cantidad que se utilice es previo cálculo. En ningún análisis químico-analítico se puede adicionar al tanteo. Tiene que haber un cálculo de precisión, sobre todo que permita desarrollar una metodología de trabajo. Perfecto. Al final, obviamente, habrá una batería de resultados de las diferentes mesas. Mientras más tiempo tengamos nosotros para trabajar, es mejor. Trabajas tranquilo, trabajas con varias muestras y te vas con la mejor nota. Pero te vas sabiendo porque te voy a preguntar. Si tú no me respondes, ¿qué nota te voy a poner? Entonces, mientras más tiempo dispongamos en el trabajo, mejor todavía. Que el alumno llegue con más convicción. Ahora, aquí nosotros llegamos que la definición del problema de las famosas muestras, dependiendo del área. Nosotros pertenecemos al área de química, exactamente, química analítica, pero también hay formas química analítica para identificar, por ejemplo, ¿no?, determinar las grasas vegetales, por ejemplo. Puede ser que sea de origen animal o origen vegetal. Los ácidos grasos saturados que corresponden al de origen animal, y hay ácidos grasos insaturados con doble enlace que derivan de la fuente vegetal. Ahora, también puede haber derivados que causan toxicidad de aquellos productos de calidad de juguete, pero que está hecho de un material de ciertos elementos que no son adecuados, por ejemplo el cadmio, que produce toxicidad sanguínea, y también el plomo, que puede determinar cuadro de saturnismo, por ejemplo a nivel del sistema nervioso central. Correcto. Entonces, el problema del análisis cuantitativo es para identificar presencia de sustancias en diversas áreas, no solamente en química analítica 2, sino en el área de toxicología, en el área de alimentos, para ver los porcentajes, y también, sobre todo, ver la cantidad de mineral que pueda contener. Ahora, los parámetros a definir, la información tiene que ser técnica, qué cantidad debe existir en una muestra, porque pues tiene que ser tolerable, el tiempo del análisis, el costo del análisis, ¿de acuerdo? Y sobre todo el proceso y la calidad de los resultados que sean confiables. Ahora, la toma de la muestra, lo estamos viendo, va a depender muchas veces del estudio preliminar. ¿Qué tipo de sustancia es? ¿Es una sustancia ácida? ¿Es una sustancia neutra? ¿Es una sal? ¿O es una sustancia que corresponde exactamente a un medio de pH básico, ¿no? En los rangos de los famosos hidróxidos. La transformación del analito o muestra que nosotros queremos saber nos permite a nosotros tener objetivos claros. Por ejemplo, qué tipo de reactivo vamos a utilizar, qué medio acuoso, medio ácido. Habrá una práctica donde vamos a trabajar con un ácido puro, necesitamos una mascarilla de 3 filtros porque es muy penetrante el gas que voy a llevar ese ácido. Entonces, cada uno tiene que trabajar con sus guantes, sus protectores, sobre todo los lentes visores, porque es ácido puro. Es decir, no hay que tomarlo a la ligera. Lo más preciado son los ojos, creo que para trabajar. Y obviamente necesitamos desarrollar el curso.
Ahora, para ello, por ejemplo, la clasificación de estos métodos analitos, calibración, por ejemplo, en absoluto. Lo que cuando en absoluto significa cuando nos da un valor exacto, sin fallas. Para ello se necesita calibrar, por ejemplo, el potenciómetro, cuando son equipos que necesitan estándares para calibrar. Los estequiométricos, cuando tenemos las puretas, que son los materiales de vidrio, y los comparativos, cuando tengo resultados de varias mesas para llegar a una conclusión. Ahora, la calidad va a depender de la estabilidad del principio activo para ser considerado un valor real, un valor que permita, ¿no?, etapas del proceso donde vamos a ver, porque no todos los famosos principios activos se disuelven con agua. Se necesita preparar una mezcla de solvente hidroalcohólica, mitad agua, mitad alcohol. Entonces se llama, no es un disolvente, sino un cosolvente. Las medidas de señal, tratamiento de datos, y también la parte química y fisioquímica, y la parte de disgregación y separación. Ahora, los métodos químicos o clásicos, que utilizamos en los laboratorios, en medio ácido. ¿Cuál es el ácido más conocido? A ver si se acuerdan cuál es el ácido más conocido para todos en la pregunta. Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, muy bien. El ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, podemos trabajar con varios ácidos. A veces yo en práctica hago tipo taller. ¿Por qué? A veces le doy la dirección de venía, tengo ácido guardado. Nosotros necesitamos poca cantidad, necesitamos es precisión. Como es ácido puro, ¿ya? Entonces el alumno tiene que estar concentrado, porque esos ácidos no se puede agitar, porque si no se proyecta. Y si no tienes protectores, lamentablemente te tengo que obligar a retirarte, porque te cae el ácido puro, te va a quedar ciego. Nadie queremos accidentes, ¿no? Entonces, tengo ácido clorhídrico para ayudar, ¿ya? En la primera práctica voy a coordinar bien, mirando las otras prácticas que tienen. En la parte práctica de laboratorio es el punto donde yo le doy la mayor nota. ¿Por qué? Porque el curso es práctico, no todo es oficina farmacéutica. A veces uno nos sale una oportunidad de trabajo y justo este capítulo es que el alumno tiene cierta dificultad, no incapacidad, que quede claro, cierta dificultad, sea por falta de práctica, ¿no? Entonces, pero todo se soluciona, todos los problemas se solucionan, ¿ya? Entonces, obviamente el alumno no quiere quedarse en la asignatura, yo entiendo eso, yo también soy estudiante, pero por eso que si yo voy de frente a los problemas, como manda el sílabo, soy consciente de que no, muchos de ustedes van a tener problemas. Yo prefiero empezar de cero, o de repente bajo cero, sin ánimo de hacer sorna, sino para que el alumno vaya viendo su realidad, de lo que viene, ¿ya? Yo sé que ustedes han averiguado ya cómo es el curso, ya cada uno tiene su conciencia. Yo no lo conozco todavía de manera personal, pero ya lo voy a conocer desde el próximo martes. Ya bienvenido sea, el curso empieza por la serie del caso, al docente le paga la universidad para trabajar, pero yo tengo que evaluar con objetividad el alumno que no viene, cómo puede aprobar. Correcto. Y yo hago seguimiento de asistencia, participación, saco a la pizarra qué entendió. Entonces, si no me demuestra, mi calificación merece. Entonces, vamos analizando ciertos puntos. La práctica es lo que te va a ayudar bastante. El que le pone fuerza en la práctica, sí, tiene un gran porcentaje. Pero recordemos que tenemos el parcial al frente y la final también al frente, que son exámenes con cuaderno abierto, puede regresar al sistema antiguo. Correcto. Entonces, tratemos de trabajar desde el primer minuto con la seriedad para que todo salga bien. Y regresando al cuadro que estamos viendo, los ácidos clorhídricos hay dos tipos.
El ácido clorhídrico es el más peligroso, el más concentrado, o sea, 37%. Correcto. Peso y tiene una densidad de 1.37 gramos por mililitro. El ácido sulfúrico tiene una concentración al 98%. 98%. Eso lo pueden ir adquiriendo al menudeo, lo venden en la avenida Tacna y la avenida, ¿cómo se llama? Que está por Emancipación. De ahí compran. Al menudeo te venden 30 mililitros, 50 mililitros, cantidades menores para reacciones poquitas, como se dice. Correcto, pero verifiquemos primeramente en nuestra universidad qué reactivos hay, porque yo todo lo que sobra lo guardo para el siguiente grupo. Entonces tenemos de repente y ya no es necesario adquirir. De esta manera verifico y llevo lo que tengo. Correcto. Ahora, en este cuadro nosotros podemos ver sustancias ácidos, las sustancias bases, que es un método de reacción ácido-base. Un ácido con una base se neutraliza y forma una reacción de neutralización. Anoten la primera tarea para la próxima clase, reacciones de neutralización. Todos a estudiar reacciones de neutralización porque va a haber un examen. Voy a poner ecuaciones y si creen que yo debo repetir este capítulo, me las de presente. Si no me las de presente, empezamos a la práctica. Cuando reacciona un ácido con una base se forma un precipitado. El segundo punto. La precipitación viene a ser un proceso de reacción. Quiere decir cuando se forma un compuesto de alto peso molecular y obviamente se puede reconocer de forma cualitativa por coloración, por ejemplo. Habrá otras sustancias más complejas, como monodentados, los polidentados, como los sidetas, que son sustancias altamente pesados, y los oxidimetrías, que corresponden a permanganato, y las odometrías a los famosos tiosulfatos que corresponden. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, un método químico clásico de gravimetría, reducción química, que estamos viendo, ¿correcto? La formación de precipitados inorgánicos, precipitados orgánicos. ¿Cuáles son los principales? Los oxinatos a base de cobre, molidato, los dimetilglucimato a base de níquel y cadmio, y también los inorgánicos, los más conocidos, en este caso los haluros, de acuerdo, sulfuros, y los sulfatos que tienen presencia, pues yo le he dado una tabla la próxima semana, por favor. No les pido que se la aprendan de memoria, pero sí vayan leyendo. Traigan impresos todos los archivos que les he enviado la semana pasada para que puedan entender con rapidez, sobre todo la tabla de cationes y de aniones. Y para ello, por ejemplo, existen métodos también físico-químicos instrumentales, ¿no? Espectroscopía, electroanalíticos, otros métodos que pueden ser térmicos, cinéticos y de separación. Entonces, para ello, cinético significa cuando necesitan sustancias que aceleren la reacción. Y térmico cuando necesitamos, por ejemplo, el baño María, que requiere una circulación de calor. Y obviamente favorezca la disolución y la reacción. Acá tenemos los espectroscópicos, ¿no? Espectroscópicos que se basan en fuente de luz, como estamos viendo ahorita, ¿de acuerdo? Fuente de luz. Pero sin embargo, esta fuente de luz también se relaciona con la energía térmica, también hay energía electromagnética y los choques de partículas. Para ello, nosotros, en todos estos puntos, permite que la muestra inicie un proceso de calibración, proceso de análisis, y se puede traducir en fotones, tal como estamos viendo, o también en electrones. ¿Qué son electrones? Son estructuras que tienen cargas negativas y también los iones. Y la tabla de iones ya ustedes lo tienen en su archivo que les envió la semana pasada, requisito básico, porque debo preguntar, y eso nos permite realizar un estudio de espectrometría de masas, electrones que tienen cargas negativas, también llamados negatrones, y los fotones, sobre todo que tienen una lectura óptica, por ejemplo. ¿De acuerdo?
Para ello, necesitamos trabajar también con otros métodos, análisis termogravimétrico, análisis térmico diferencial y los famosos barridos diferencial para ver aquellas sustancias que se relacionan con la temperatura. Por ejemplo, de repente han escuchado el ácido salicílico, el ácido benzoico en orgánica. ¿Están llevando orgánica ustedes? La pregunta. Sí, profesor. Ya, claro, ustedes están llevando, deben estar llevando orgánica 1, orgánica 2. Orgánica. Orgánica 2, correcto. Entonces tiene que haber ya tocado el tipo de carboxilos, ácidos carboxílicos, los cuales son ácidos, pero orgánicos. Son medio débiles, pero sin embargo necesitan cierta temperatura para poder activarlos. Entonces, cuando interviene la temperatura, entonces tiene una parte de barrido, y también actúan como catalizadores térmicos, quiere decir que acelera el proceso de reacción, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo más orientado un poquito a la cosmética, cuando en los permanentes, ¿qué sustancias llevan? Orgánica, el amoníaco. Y el amoníaco lo utilizan en la cosmética porque es una sustancia orgánica que fácilmente vamos a utilizar la palabra exacta, permite que unirse a ciertas partes del colágeno, ¿correcto? Muy aparte de los dispositivos estéticos que puede utilizar el especialista, en darle un tipo de peinado, necesita obviamente un fijador, que es un material estético, no de fierro, sino estético, pero que necesita el amoníaco para que el famoso colágeno del cabello se permita unirse, pero se va a unir gracias al calor y a la temperatura, porque le ponen un sistema, ¿no?, de circulación de temperatura alta que le permite unirse. Y obviamente le da la forma y la característica de acuerdo al cliente, qué tipo de peinado desea, si es laciado o rizado, pero necesita ser un fijador y el amoníaco interviene en esa parte. Por ejemplo, ese es un capítulo que se ve en la parte cosmética, ¿no? Hay un curso que se llama química cosmética. Entonces, ¿qué importancia tiene el amoníaco en la parte cosmética? Sobre todo en los permanentes, las señoritas, en las damas, los caballeros también. Entonces, cumple una función. Antes no le entendía qué función, por qué el amoníaco. El amoníaco, si se le han molido a una oportunidad, tiene un olor muy especial, ¿no? Un poco impulsivo. Entonces, digo, ¿qué función cumple? Y resulta que era quien determinaba la unión con el colágeno, pero necesitaba calor para fijarlo, ¿no? Entonces, de esta manera que lo va moldeando el cabello, obviamente todo peinado es transitorio para un evento, entonces cumple una función, pero también se tiene que utilizar después de ello ciertas sustancias hidratantes porque el cabello queda un poco, la resequedad, ¿no?, lo que le llaman a la señorita el cabello horquilleado. Entonces se necesita un tratamiento especial. Sí, todo un tema, lo que es la química cosmética, ¿correcto? Ahora, también podemos ver aquí en la parte cinética, cuando me dice cinético significa velocidad, la velocidad de la reacción. Habrán reacciones que son muy rápidas y utilizan métodos catalíticos, por ejemplo, o también no catalíticos. El fundamento es la velocidad de una reacción rápida, por ejemplo, si utilizamos sodio metálico, ¿no? Puede ser un catalizador y activador de una reacción rápida, pero también puede ser muy lenta también, ¿correcto? Entonces, recordando ello, para los siguientes, ¿de acuerdo? Nosotros para la próxima clase necesitamos un frasquito, por favor, le voy a rogar eso sí, un frasquito, vayan anotando en su agenda lo que vamos pidiendo, vamos viendo, porque todo se traduce en notas, ¿correcto? Un frasco marrón, plástico, de 100 mililitros, ¿ya? De tal manera que cada alumno se gana su nota. De mi parte, estoy ya a colaborar. Lo que tengo, llevo. Lo que me falta, yo le voy a pedir. Lleven plumones Pilo, que son los Pilo gruesos,
necesito pizarrear o salvo que métodos redox, ya ustedes lo saben, ya no necesitan que haga una recapitulación, ¿no? Entonces, ya usted se pone de acuerdo con su delegada, coordinan bien su horario, bienvenido sea, y obviamente empezamos el martes práctica de laboratorio a las 5 de la tarde. La puerta está abierta, eso no hay ningún problema, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? Sería bueno escuchar. Profesor, buenas tardes. Dígame, caballero. Profesor, los frasquitos vienen mayormente de 120 mililitros y la otra es la de 60. Está bien, Me de llevaría la 120. de 120. Mejor, de 120, para que tenga práctica y usted mismo solo se va evaluando y a la final le agarra más práctica y uno va aprendiendo más cosas, obviamente. Entonces, bienvenido, no hay ningún problema. Su preparado es usted, definitivamente, ¿correcto? Profesor, disculpe, en tema de los plumones rojo, azul y negro, ¿está bien? Sí, los tres colores, porque vamos a necesitar no solamente en esta práctica, lo vamos a necesitar en la siguiente práctica, que es el fecha 19 de septiembre, habrá la segunda parte de la clase con problemas un poco más avanzados. Los problemas que desarrolla es con la intención de que ustedes tengan un concepto, cómo se plantea, y qué tiempo lo van a resolver. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. Tampoco no es enviarlo a un examen a ciegas, como dicen, ¿no? ¿Cuál es el tópico que se está aplicando? Porque el problema puede haber de diferentes diseños. Entonces, uno tiene que buscar la didáctica para el estudiante, no ser una pieza de obstrucción, sino un guía cómo te vas a enfrentar a la evaluación. ¿Correcto? Gisela Flores, Cayetano, dígame. Profesor, disculpe, muy buenas tardes. Profesor, usted mandó lo que es Redux. Profesor, eso nos pudiera, la verdad yo no lo entiendo, no sé si mis compañeros lo pudieran explicar el día de la práctica. Bueno, encantado. Mire, Redux es lo más fácil que hay, dependiendo el método que lo quiera utilizar. Cada día virtual es muy frío, en cambio, vía presencial hay más dinámica. El alumno tiene derecho a pedir ese momento que repita, lo repito, no hay ningún problema, pero es un capítulo que no se puede repetir dos veces, es un capítulo que parece pequeño, pero se va ampliando y el alumno tiene que estar controlando el tiempo porque tenemos que hacer práctica laboratorio, ¿verdad? Entonces yo los invito a las 5 de la tarde, todo el que puede venir, bienvenido sea. Y que llega tarde, la puerta está para su disposición, pero ya corre bajo su responsabilidad estudiar reos, obviamente, ¿no? Entonces, No, profesor, gracias. ya no hay ningún problema. ¿Correcto? Leticia Ampuero, dígame. Leticia, todo bien, perfecto. Bien, ok. Entonces nos vamos a un pequeño receso. La señorita delegada se encuentra en línea. Sí, profesor, sí, le escucho. Bien, entonces vamos a un pequeño receso de unos 20 minutos para empezar la parte práctica operativa, ¿correcto? Correcto, profesor. Michael Itusaka Pupio, dígame. Profesor, disculpe, no sé si vaya a volver a llamar lista, porque yo estuve manejando y no respondí por eso. No sé si volver a llamar lista, por favor. A ver, vamos a reconsiderar eso. Ya, no hay problema. Gracias, profesor.
Bien, reiniciamos para todos, reiniciamos. Paso asistencia. Adilson Mogollón. Alexander Quino, Alexander Quispe, Antonia Armas, te pasando asistencia. César Solano, Daisy Melania. El que no está presente pierde César la Solano asistencia. presente, profesor. César Solano. Carlay, Chumpe, Presente, profesor. Efraín Sosa. Correcto. Sosa, presente. Ok. Profesor, José Luis Rodríguez presente, disculpe. Cristóforo Francisco Heraldes. Hurtado Rosales, presente, Correcto, profesor. correcto. Presente, profesor. Heraldes presente. Bien, bien, todo correcto. Y Guadalupe Córdoba. Presente, profesor. Ivonne Cayucci. Presente, Cayucci, profesor. Ok. Javier Cosme, Jennifer de la Cruz. Escalante. Presente de la Cruz. Presente. Joana Almeida, Joel Jauregui. Presente, Rojas Leiva presente. Presente, Profesor. Rojas Leiva presente, profesor. Limas. Jauregui presente, profesor. Villa José Valenzuela. Limas, presente. Presente, José, profesor. González Mendoza, Hurtado, Cigüeña, Torres, Zurita, Palomino, Leticia, Lincoln Ricapa, Linda Aquino. Presente, profe. Correcto. Joselinda Aquino, presente. Capa presente. Ok, suficiente. Ya, vamos para la segunda ronda. Vamos a explicar esa parte que es sencilla. No se preocupe, no se preocupe. Le pediría controlar el micro, por favor, de escuchar la interferencia. El que se concentre en el primer ejercicio lo va a hacer. Esta vez no es compartir pantalla, ¿correcto? Todos están obligados a compartir pantalla. Alumno que no comparte pantalla y explica cómo lo resolvió se queda sin nota. ¿Ya? De uno en uno, no les pido que todos los ejercicios tengan que hacerlo, pero sí son preguntas de examen, ¿correcto? Vamos por lo siguiente. No dice, en esta práctica, que es la próxima semana que nos toca trabajar, tiene que controlar el micro, por favor. Leonilda Palomino. Ok. En molaridad, por ejemplo, es una fórmula relacionada a preparar unas soluciones molares, donde intervienen solutos y el soluto se disuelve en agua, que es solvente, correcto, estamos viendo acá el soluto, y también al disolverse en agua va a formar un volumen de la solución expresado en litros, correcto. La primera fórmula nosotros lo hemos visto la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se gana más notas? Sí, profesor. El número de moles. Claro, ya tenemos una pequeña base, ¿no? La semana pasada era para entrar poco a poco. Ahorita vamos a dar solamente un paso más. Todo aquel que está obligado hoy día a presentar, compartir pantalla, puede utilizar este Word. Esto está en el aula virtual, la misma fórmula. Primero tiene que identificar el soluto, calcular su número de moles, ya ustedes saben, y luego ver qué cantidad de solución quiere preparar. 100 mililitros, 200 mililitros, dependiendo que le pida. Es muy sencillo. La primera, de acuerdo, como es sencillo, obviamente, es para asegurar notas para la final. No dice determinar la molaridad de la solución. Correcto. Y es muy sencillo. Me está pidiendo 0.5. Aquí, 0.5 gramos de qué sustancia. Se puede ver en la pantalla, eso es lo más importante. Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio, voy a hablar.
Este peso, ya sabemos, lo podemos pesar en la balanza analítica, una balancita, hidróxido de sodio, ¿ya? Y lo disolvemos en agua hasta formar una solución, para este ejemplo, ¿de cuánto? ¿De cuánto? 100 mililitros. 100 mililitros. Correcto. De 100 mililitros. Otro nanomicro. Hasta ahí creo que nos entendemos. No hay ningún problema. Correcto. Para ello, lo primero que tenemos que ver obviamente es el número de moles del soluto. Estamos viendo. Quiere decir 0.5 gramos. Yo creo que para eso no hay que tener duda. Entre el peso molecular. Quiere decir cuánto vale la molécula. 40. 40 gramos. Una pequeña división no creo que nos afecte. 0.01 gramos. Ya tenemos que el número de moles. Número de moles de soluto. Número de moles de soluto. Con ese dato hemos hallado esta primera parte. Ahora me falta hallar qué cantidad en volumen de solución. Correcto. Entonces, teniendo aquí el número de moles ya establecido, yo creo que es sencillo. Tenemos el resultado, tenemos que marcarlo. Muy bien. Lo marcamos aquí para no perder la secuencia. ¿Ya? Y litros de solución. Litros de solución. 0.1. Aquí nos pide 100 mililitros, lo divides entre 1000 y se convierte en litros. ¿Y sería qué valor? Míralo acá. ¿Qué valor? 0.0. Divides y obtienes que la solución molar, pues la solución de molaridad, tiene una concentración de 0.1 mol por litro, o también se le puede llamar molar, que es lo mismo, por si acaso. Correcto. Un pequeño cálculo que nosotros vamos a practicar hoy día bastante. Si te gusta, le pueden tomar una pequeña foto para que lo tengan de guía. Claro que esté en el aula virtual, pero vamos viendo. Entonces, pueden tomar una pequeña foto, ya, para que tengan el esquema, y con ese esquema nosotros vamos a pasar a los ejercicios, con la diferencia de que cada uno tiene la obligación, esta vez sí, obligación de presentarlo en compartir pantalla. Te voy a dar una batería de preguntas, cada uno va a escoger el que mejor le parezca, te doy todavía la ventaja, con la finalidad que el próximo martes, cuando vayamos a hacer la práctica, el alumno va con ventaja. Y va seguro, obviamente, para poder trabajar y llevarte su nota calificativa. Acá no se trata de desaprobar o desaprobar. No. Se tiene que estudiar nada más. Correcto. Entonces, teniendo este esquema, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a desarrollar los primeros ejercicios. ¿Correcto? Al cual yo siempre le llamo, bueno, cuestionario, ¿no? Cuestionario de preguntas. A ver, vamos a analizar aquí número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. 5 ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos primero. 1. Hasta ahí creo que estamos bien. 2. Vamos a bajarle un poco la revolución. Para que pueda ingresar. Vamos 3. Número
3, número 4, cinco. Entonces, ok, vamos a hacer acá un pequeño cambio. Ahí está. Entonces, del 1 al 5, para ejercitar, vamos a dar un tiempo de 20 minutos, ¿de acuerdo? Un tiempo de 20 minutos para que ustedes lo resuelvan. Y de ahí pasamos de 6 al 10. Y luego, cuando lleguemos a la batería 15, cuando ya todos lo hayan resuelto, yo voy a seleccionar un número y ustedes comparten y replican. Correcto. Entonces damos un tiempo de 20 minutos. Si tuviera una pregunta, sería bueno. Si no, empezó. Profesor, un favor, en peso, para sacar el número en peso de soluto. Ahí me perdí. Ya, cuando usted se encuentre y esté concentrado, aprobará el curso, señor. Porque la explicación ha sido muy clara, todo ha sido muy pausado, pero si se está distraído, no va a aprobar la asignatura. ¿Correcto? Entonces, tiene que concentrarse en lo que se está explicando. Tiene 20 minutos para resolver. Profesor, una pregunta. ¿Me escucha, caballero? Se dividió en litros de solución sobre 100, pero ahí he visto que ha sacado 0,1. ¿Eso me puede explicar, por favor? No. Bueno, va la segunda explicación y la última. Este es un examen. 0,1 es 100, pero de eso 0,1 ¿dónde salió, por favor? 100 sobre 1000. 100 entre 1000 paso al litro. Ahora sí, gracias. Ahora sí lo entendí, gracias. Correcto. Vuelvo a la explicación. Una solución molar es lo más sencillo que hay. Correcto. Listo. La solución molar, tengo que hallar primero el número de moles. Es lo primerito que tengo que hallar. ¿Eh? Entonces, pero relacionado primero al soluto. Hasta ahí lo veremos bien. ¿Cuántos gramos soluto me está dando? El soluto es la sustancia que quiero disolver. 0,5. Ahí lo estás viendo. Y ese mismo valor se mantiene aquí. El peso de la molécula. ¿Cuánto vale la molécula? Ahí es donde vas a tener una pequeña dificultad. Recordar la molécula, porque lo tienes en internet, fácilmente lo tienes. ¿Cuánto vale esa molécula? El sodio vale 23. Y ese sobreentiende que ya sin peso los archivos que yo te he enviado y tienes que llevar una tabla periódica la próxima semana. Los alumnos van a desfilar con la pizarra. Correcto. Peso atómico vale 23, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. Si suma todo, se llama peso molecular. Y ese valor tiene 40 gramos. Una pequeña división me sale de 0,01 gramo. Este valor significa lo que vale el número de moles de quién? Del soluto, la sustancia que voy a disolver. Como ya obtuve el valor de 0,01 gramo, ¿correcto? 0,01 gramo, ahí lo tenemos, lo divido entre el litro de la solución. Acá está en mililitros, pero me pide trabajar en qué unidad. ¿Se puede observar? ¿En qué unidad? Litro. Es muy sencillo. Mililitro lo divido entre 1000. Y entonces me pasa la unidad litro que estoy marcando en estos momentos, una pequeña división y tengo automáticamente la expresión de la solución molar. Tiene un valor de ¿cuánto? De 0,1 mol por litro. Perfecto. Tómele una foto y le recomiendo para que tenga de esquema. Los compuestos pueden variar, eso sí no hay ningún problema. Esto puede variar.
Correcto, si yo le digo hidróxido de potasio, ¿quién sale? Sale el sodio y crece el potasio. Y dice hidróxido férrico, sale el sodio, sale el potasio y entra el fierro 3. Pero la fórmula es lo que nosotros ya debemos saber desde ahorita. ¿Verdad? Si gustan, pueden tomar el foto de este esquema, que siempre los alumnos participan. Y en esta parte que es trabajo académico, los alumnos son los que más aprovechan. En vez de tener un 11, tienen un 15 o un 16, de acuerdo a las veces que haya participado, obviamente. Por eso la asistencia es un tema. 2, participar en compartir pantalla es la nota que yo pongo. Porque el alumno puede estar conectado al sistema de clase, pero no está participando en el sistema evaluativo. Correcto. Entonces, teniendo ya esta imagen bien formatada, pasamos a los 5 primeros a desarrollar. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4, 5. Comenzamos y damos un tiempo para todos de 20 minutos. ¿Correcto? Profesor, buenas noches.